Este es un mensaje del pastor John MacArthur, traducido y predicado en español para el mundo de habla hispana. Al comenzar con nuestro estudio en esta noche en Santiago, capítulo 1, puede abrir su Biblia a esa sección maravillosa de las Escrituras que está tan llena de esperanza para aquellos de nosotros que enfrentamos problemas. Mientras que usted hace eso, quiero compartir una carta con usted. Hace un par de semanas atrás, alguien me llamó por teléfono en nuestra iglesia y me dijo, me pregunto si podría hacerle una llamada telefónica a nuestro cuñado, quien acaba de enfrentar una tragedia terrible en su vida. Y yo dije, con mucho gusto lo hago, y entonces llamé. Cuando él me contestó por teléfono, respondió y dije, hola, habla John MacArthur en California, él estaba en Colorado. Y él se quedó sin palabras por un momento, porque él había escuchado la radio y las cintas, pero no me había conocido personalmente, por lo menos hasta donde yo sé. Y él dijo, no puedo creer esto, no puedo creer que me llamaste, estoy sentado aquí en la mesa escribiéndote una carta. Y la carta llegó y a la mitad de la carta, en medio de la carta dice, wow, gracias a Dios, aquí es en donde me llamaste. Esto está en la página 4 de la carta. Siento como si Dios me está diciendo algo. 6:15 de la tarde, el 16 de marzo de 1986. La carta dice esto. Me gustaría contarte una historia que comienza hace más de un año atrás. La historia es demasiado compleja para que yo la escriba en una carta, por lo menos en todos sus detalles. Me gustaría compartir quizás un párrafo de la misma con ustedes. Mi nombre es Dan. Te conocí en Grace Church brevemente y me senté 4 filas atrás. Ahí en la parte de en medio, el 22 de diciembre de 1985, ¿te acuerdas? Mi esposa no pudo venir porque estaba enferma. Tenemos un hijo, Lucas, de 4 años de edad, y una hija de 22 meses de edad. En marzo de 1985, a mi esposa le diagnosticaron un tumor cerebral en la parte derecha de su cerebelo. El 3 de abril de 1985, Carolyn entró para que le realizaran una cirugía y le quitaron el tumor junto con 80% de la parte derecha de su cerebelo. El Viernes Santo del 3 de abril de 1985 las cosas se veían bien y sacaron a Carolyn de la unidad de terapia intensiva a una habitación normal. El 5 de abril de 1985 me fui a la casa de sus padres, alrededor de las 10:30 de la noche. Entré a darle un beso de buenas noches a los niños y Sara, quien en ese entonces tenía 8 meses de edad, se veía como si sus ojos fueran de cristal y estaba viendo el espacio. Pensé que ya no estaba con nosotros. Los doctores en el hospital infantil hicieron un análisis de su espina y dijeron que tenía meningitis en la espina. Me dijeron que podía morir o tener varias deficiencias. Tomaría unas 24 horas determinar si ella sobreviviría. En ese entonces realmente perdí el control. No podía hacer nada. Conforme mi hija estaba ya acostada en una cuna inclinada, ella estaba lastimada en sus brazos y en una pierna, tenía un catéter en su pie izquierdo, mano derecha, mano izquierda y en su cuero cabelludo. Ella estaba amarrada con sus brazos extendidos y tenía 3 monitores en su pecho. Lloré. Señor, ¿por qué ella? Ella es tan inocente. No tenía ninguna respuesta. Ahí estaba tratando de evitar que mi esposa Carolyn supiera lo que estaba pasando. Carolyn estaba en otro hospital. No podía, Señor. ¿Qué haré? El domingo de resurrección por la mañana, el 6 de abril, a las 7 de la mañana, estaba en el hospital infantil, cargando a Sara con todos los tubos y cables, sentado en una silla, y una enfermera entró y me dijo que Sara había sobrevivido. Los monitores indicaban que ella había respondido bien a los antibióticos y que podían quitarle todos los aparatos. Como podrás imaginarte, durante ese momento, caminé mucho entre los 2 hospitales. Al hacer eso, estaba usando el auto de Carolyn y ella escuchaba una estación de radio KWI-AM 91 en algún punto en Longmont, Colorado. Allí es donde te oí por primera vez. No me acuerdo de la fecha, pero estabas en la serie Cómo enfrentar la persecución del libro de los Hechos. La primera vez que oí, tuve que detener el auto. Estaba llorando demasiado como para manejar. Mi esposa Carolyn peleó y se recuperó de la cirugía, aunque sus capacidades motrices nunca serían normales, nunca se dio por vencida.
Ella estaba dedicada a sus hijos y a mí y a su Salvador y Señor. He incluido algunas de sus notas del estudio bíblico de la vida del reino y están en la parte de atrás de la carta, sus propias notas, escritas obviamente con una mano que no podía controlar muy bien, que reflejaba algo de el daño cerebral. Ella no era un erudito bíblico, pero amaba al Señor. Ella murió el 8 de mayo de 1986 en mis brazos. El tercer tumor fue inoperable. Gracias a Dios porque tenemos a un Salvador quien ha conquistado la muerte. Conforme escribo esta carta, lo hago con lágrimas en los ojos y el olor de las flores del funeral todavía llena mi nariz. No estoy escribiendo esto para buscar compasión. Simplemente no podía dejar que pasara más tiempo. Simplemente no podía dejar que pasara más tiempo porque quería que supieras cuánto me ha bendecido a mí y a mi familia, Grace to You. Y hablo por aquellos que están también afuera de mi familia. Por favor, expresa mi gratitud a tu personal en Grace to You y también a Grace Community Church. Y después me encanta esto al final. Muchos de tu iglesia han orado por Caroline y por mí y por la familia y posdata. Estamos orando por ustedes y por su nuevo edificio, tu amigo Dan Hommel. Ahora, ahí hay un hombre quien atravesó una experiencia emocional muy, muy difícil. En una oración, él dijo, ella murió en mis brazos. Y en la siguiente oración, él dijo, gracias a Dios por un Salvador que ha conquistado la muerte. En lo más profundo de la agonía humana, hay gran esperanza para el cristiano. Hay triunfo sin importar la profundidad del problema. Todo es cuestión de perspectiva. La familia que les mencioné en esta mañana, la familia Romanowski, cuyas 2 hijas fueron matadas ayer, se han estado quedando con Ross y Heidi Moore. Y le pregunté a Ross cómo estaba su actitud y él me dijo, para ser honesto contigo, se están regocijando el día de hoy. ¿Regocijándose por la muerte de 2 hijas en un accidente de auto? Bueno, se están regocijando porque sus 2 hijas conocían a Jesucristo y los otros 2 alumnos que iban con ellas, que no murieron, no conocen a Cristo. Causa de regocijo. Es perspectiva. Atravesar cualquier prueba de la vida para un cristiano puede ser una experiencia gozosa si la perspectiva es la correcta. Ahora, imagínese la peor prueba que usted podría enfrentar. Quizás para algunas personas podría ser una crisis financiera. Todas sus inversiones se pierden, el ahorro de su vida. Para otras personas podría ser la pérdida del empleo. Usted es despedido, no tiene ingreso para apoyar a su familia, pierde toda su dignidad. O el anuncio por parte del doctor que usted acaba de recibir palabra de que usted va a tener una cirugía de bypass triple inmediatamente, o que tiene un tumor cerebral masivo, o su marido lo tiene, o su hijo lo tiene. O la noticia le acaba de llegar por teléfono que su hija acaba de chocar en un accidente de auto terrible y acaba de morir, o ha sido violada, o su esposa acaba de ser asesinada por un drogadicto que acaba de meterse a la casa. O quizás que su hijo tiene una enfermedad fatal y solo tiene unos cuantos días para vivir. Y podremos seguir y seguir y seguir. Y francamente, todas esas cosas nos tocan de una u otra manera, ¿no es cierto? Porque como Job lo expresó, el hombre nace para la aflicción como las chispas del aire vuelan hacia el cielo. Y cualquier persona que trata de crear un mundo de fantasía en donde todo es perfecto, únicamente se están preparando para una tristeza aún más profunda. Debe ser esperada. Y tengo que confesarle que la expectativa de la realidad, de la tristeza y la agonía y el problema acercándose a nosotros, en cierta manera, produce una sombra inclusive en nuestros gozos más elevados, ¿no es cierto? En un sentido, mitiga inclusive los acontecimientos más maravillosos de la vida, y quizás esa es la razón por la que, aunque Jesús lloró de manera más común como las Escrituras la registran, en ningún lugar de las Escrituras dicen que Él se rió. Quizás se rió, pero su felicidad en cualquier ocasión ciertamente habría sido oscurecida por su sentido abrumador de la tristeza por el pecado. Todos nosotros, a un grado u otro, si pensamos de manera realista en cómo vamos a enfrentar el problema, todos vamos a mirar los ojos de la agonía en algún punto de nuestras vidas y necesitamos entender cómo enfrentar eso.
Estaba tratando de pensar en esta semana, conforme me sentaba en mi estudio, de lo que para mí habría sido la prueba más severa de todas las pruebas, la experiencia más dolorosa que alguien puede atravesar, y pensé en Job el clásico, quien perdió a su familia y sus cultivos y sus animales y todo. Y pensé en eso por un momento. Perdió todas sus posesiones, perdió a todos sus hijos, y lo peor es que se quedó con una esposa que no entendió nada. Él fue afectado de manera personal con la enfermedad y esto, hay que admitirlo, es una prueba bastante severa. Pero conforme pensé en esto más, pensé en otra persona, quien a mi juicio, quizás no esté de acuerdo conmigo, pero quien, en mi juicio, probablemente enfrentó potencialmente la prueba más severa que cualquier ser humano jamás pudo haber enfrentado. Y el nombre del hombre es Abraham. Acompáñeme por un momento a Génesis, capítulo 22. Realmente quería entrar a Santiago, pero simplemente comencé a pensar en esto y pensé que quizás esto nos podría dar una muy buena perspectiva. Creo que lo que Dios hizo que Abraham enfrentara, sin duda alguna, es la prueba más difícil que jamás alguien ha enfrentado. En Génesis 22, versículo 1 dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Este es una peirasmos, esta es una prueba para Abraham. Esta es una prueba para Abraham. Él enfrentó la prueba más severa que podemos imaginarnos. Dios probó a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, noten el énfasis, tu único Isaac, a quien amas. Es casi como si Dios estuviera frotando la prueba. No solo tu hijo único, sino el que tú amas. Y vete a tierra de Moría y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Increíble. Quiero un sacrificio de ti, quiero un sacrificio humano, quiero a tu hijo, quiero que vayas ahí, quiero que lo mates como una ofrenda para mí. Esto no encajó con la teología de Abraham. No había historia alguna en el pacto de Dios del sacrificio humano. Eso era algo pagano. Ningún hijo de Dios jamás ofrecería a su propio hijo en sacrificio humano. Además, este era el hijo de la promesa. Dios había tocado los lomos muertos de Abraham y le había permitido llegar a la consumación de una relación con su esposa, Sara, quien también estaba seca en sus propios lomos, y producir un hijo del pacto, un hijo de la promesa, un hijo de esperanza, un hijo de Sara, quien había sido estéril su vida entera. ¿Por qué es que Dios pediría un sacrificio humano cuando Él nunca antes había pedido un sacrificio humano? Y hacerlo sería la antítesis de todo lo que Abraham sabía que era verdadero acerca de Dios. ¿Por qué Dios llegaría al punto de capacitar a un hombre y una mujer que se acercaban a los 100 años de edad, que había sido estéril toda su vida, para producir un hijo y después pedir que el hijo fuera matado? ¿Por qué Dios le haría una promesa a Abraham de que sería el padre de naciones y que la simiente que saliera de sus lomos será tan grande como la arena del mar y las estrellas del cielo, y después matar al único hijo que tenía? La idea entera era totalmente rara. Toda esperanza de descendencia en el Abraham de edad, toda esperanza de la promesa moriría. Abraham estaría matando a su amor, matando las promesas de Dios, dándole un golpe a la palabra de Dios, dándole un golpe a la virtud de Dios, dándole un golpe a la fidelidad de pacto de Dios, matando la promesa de Dios y cortando la línea del Mesías. Absolutamente inconcebible. Y lo que hace que sea la prueba más severa de todas no es que Isaac iba a morir, sino que Abraham iba a matarlo con su propia mano. Increíble. Es una cosa que el que usted ama muera, y es otra cosa que se le diga que mate a esa persona. Una prueba inconcebible. Una prueba que no tiene sentido de ninguna manera. No teológicamente, no en términos de la naturaleza de Dios, no en términos del plan de redención, no en términos de la palabra de Dios, no en términos de su amor o del amor de Abraham hacia Isaac. Si hubo algo que jamás le mandó Dios a un hombre que hiciera que merecía un argumento más bien extenso, era esto. Y habríamos entendido si Abraham hubiera dicho: mira, Dios, ¿puedes explicar esto, por favor? Esto no tiene sentido. No lo puedo hacer. Noten su respuesta. Versículo 3. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo.
¿Qué? En la mañana se preparó para irse y se fue. Tuvo que cortar su propia madera para quemar a su hijo, a quien mataría. Y se levantó y fue al lugar a donde Dios le dijo que fuera. Un hombre sorprendente. Un hombre absolutamente sorprendente. Sin duda, sin retraso, sin argumento, sin disputa, sin reacción. 3 días después, versículo 4. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos, y volveremos a vosotros. Debe subrayar esto. Yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos, y volveremos. Aquí está el secreto, mantenga eso en mente. Él dijo: ambos regresaremos. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló a Isaac a Abraham su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Hombre, esto es agonizante. Un hijo que confía, que no sabe lo que está pasando, lo dice de una manera tan amorosa y gentil a su padre, al hablar de este acto de adoración: ¿dónde está el cordero? Y Abraham le dijo: hijo mío, Dios se proveerá de un cordero para el holocausto. Y ambos fueron juntos. Y usted debería subrayar eso. Como puede ver, yo creo que en la profundidad del corazón de Abraham, él sabía que Dios tenía algo en mente que era coherente con la naturaleza de Dios y coherente con el pacto de Dios. No sé lo que él sabía que era específicamente, pero creo que tenía una buena idea. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Puede detenerse en ese punto. Increíble. ¿Entiende usted al leer esa historia lo que significa cuando dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia? ¿Entiende por qué el Nuevo Testamento dice que Abraham es el padre de los fieles? Él es el modelo más importante de confianza en Dios que la Biblia conoce fuera de Cristo. El hombre está en el punto de meterle el cuchillo al pecho de su propio hijo. Algo impensable. ¿Qué prueba? Contradictorio, indescriptible, doloroso, homicida, incoherente con todo lo que él conocía acerca de Dios, y sin embargo, él es sumiso, él es obediente, él va a adorar a costa de lo que sea. Y Dios tomó la disposición de Abraham como un ejemplo. Dios lo juzgó en base a su disposición y no lo hizo cumplir el acto. Versículo 11. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo a Abraham: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios. Adivine qué. Esta fue una prueba, y Abraham, ¿qué? La aprobó, la pasó. Él obedeció la palabra de Dios sin importar el costo. No me rehusaste tu hijo, tu único. Ahora Abraham nos muestra que podríamos ser probados en cosas muy cercanas a nosotros. Podremos ser probados en cosas muy cercanas a nosotros, como un hijo, una hija, o un marido, o esposa, o amigo. Quizás tengamos que ofrecer a nuestro propio Isaac, entregar a los que amamos más al Señor, no solo en la muerte, pero quizás en la vida. Quizás al dejarlos ir a donde Dios quiere que vayan y no necesariamente a donde queremos que ellos vayan. Como puede ver, cuando Abraham estuvo dispuesto a entregar a Isaac sin importar cuánto significaba Isaac para él, en todo sentido, él mostró al estar dispuesto a entregarlo, escuche esto, que él tenía el derecho de quedárselo. ¿Ve eso? No fue posesivo. Él se lo entregó a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque él haría cualquier cosa que Dios le pidiera hacer. Ahora, tenemos muchas pruebas en la vida, pero nunca me podré imaginar una prueba como esa. No me puedo imaginar lo que yo haría si Dios me dijera que hiciera eso. No me puedo imaginar lo que yo enfrentaría, pero creo que podemos concluir a partir de esto que entre más excelente o más difícil la obediencia, más excelente es la obediencia. Y entre más difícil es la obediencia, más abnegación hay inherente en ella. Entonces aquí tiene usted una obediencia que toma un grado tremendo de negarse a uno mismo y por lo tanto es la más excelente. Abraham pasó la prueba. Él dice: ahora sé que temes a Dios. En otras palabras, verdaderamente reverencias a Dios a costa de lo que sea. ¿Qué prueba? El comentario de esta prueba de Abraham se da en el 11º capítulo de Hebreos. ¿Será tan amable de acompañarme ahí por un momento? Hebreos, capítulo 11, en el versículo 17. ¿Cómo es que Abraham hizo esto? ¿Cómo es que pudo encontrar la fortaleza para hacer esto? Hebreos 11:17 nos dice de manera muy clara. Las primeras 2 palabras del versículo 17 nos cuentan la historia entera.
¿Por qué? La fe. Por la fe Abraham. Aquí viene de nuevo, lo debe subrayar. Cuando fue probado. Esta fue una prueba. Pienso que en la radio el otro día estaba manejando a la iglesia y el pequeño ruido entró y dijo, esta es una prueba. Y pensé en Abraham. Dios estaba diciendo, Bip, esta es una prueba. Bip, la prueba acababa de ser concluida. Esta es una prueba. Cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. ¿Cómo pudo haber hecho esto? Pensando o considerando el hecho de que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. ¿Sabe por qué estuvo dispuesto a hacer eso? Porque él creía que Dios podía resucitar a los muertos. ¿Había visto a los muertos resucitados? No hasta donde yo sé, pero él creía que Dios podía resucitar a los muertos. Lo que él realmente creía era esto, que Dios era tan fiel a su palabra que si él había hecho una promesa, él inclusive resucitaría a los muertos para guardarla. Una fe tremenda. Ahora, no quiero encontrar detalles que no hay en esta historia, pero simplemente quizás Abraham estuvo un poco decepcionado cuando no se le permitió quitarle la vida a su hijo, porque a él le habría gustado ver una resurrección. No sabemos eso, pero él creía que si era necesario, Dios lo habría resucitado de los muertos. Ahora, ¿qué nos dice eso? Nos dice que un hombre puede atravesar la prueba más severa imaginable de la vida si él realmente confía en Dios. Y si él cree que Dios está en el trono, que Dios guardará su promesa, que Dios nunca comete errores, que Dios siempre cumple su palabra y que Dios cumplirá sus propósitos. Es ese tipo de fe que pasa la prueba. Cuando Abraham fue colocado en la peirasmos, esto es peirasmos, cuando él fue probado, él pasó. Y lo vuelvo a decir, es sorprendente. Es sorprendente que este hombre es el modelo humano más importante de fe. En Gálatas 3, versículo 7, sabed, pues, que los que son de la fe son los hijos de Abraham. Cualquier persona que vive por la fe en Dios es en un sentido espiritual un hijo de Abraham. Él es el padre de los fieles. Él es el modelo de la fe. El versículo 9 dice que los que son de la fe son bendecidos con Abraham el fiel. Él sabía que mediante sus lomos las naciones del mundo serían benditas, y él sabía que Dios guardaba su palabra y Dios lo cumpliría. Ahora, amados, tenemos que reconocer que Dios va a permitir que enfrentemos pruebas. Y lo que nos sostiene en medio de eso es nuestra confianza en Dios, nuestra fe de que Dios está haciendo todo para su propio propósito santo. Yo sé que soñamos en la comodidad mundana y nos gusta crear un ambiente perfecto, nos gusta tener comodidad absoluta, nos gusta que no existan las cosas difíciles en la vida. Queremos asegurarnos de que todo esté en control de manera perfecta. Francamente, nunca he conocido un momento así en mi vida. De vez en cuando creo que hay uno y descubro que no lo hay. Pero el hecho es que tenemos descanso temporal y comodidad temporal. En cierta manera, nos engaña al pensar que quizás podamos encontrar una ausencia permanente cuando ese no es el caso. Me acuerdo de las palabras del salmista. ¿Se acuerdan? En el Salmo 30, versículo 6, él dijo, en mi prosperidad dije, nunca seré movido. Implícito, pero estuve equivocado. Cuando estaba disfrutando, pensé que siempre seré así, y usted puede vivir en el paraíso de un necio si usted quiere. Nunca predecir algún problema, prometiéndose a sí mismo comodidad, pero eso no es lo que Cristo dijo. Él dijo, velad y orad para que no entréis en peirasmos, pruebas. Velen, esperen las pruebas, oren, pidan fortaleza, velen y oren. Estaba leyendo, como lo hago con frecuencia, las obras de Thomas Manton, un maravilloso escritor puritano, y encontré una línea en algunas de las cosas que estaba leyendo esta semana que se quedó en mi mente. Él dijo esto: Dios tuvo un hijo sin pecado, pero ningún hijo sin una cruz. Simplemente así es parte de la vida. Vamos a tener pruebas. El Salmo 23 dice, sí, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Las pruebas vendrán, la confianza está en la presencia de Dios. Ahora, permítame hablar un poco más a manera de introducción. Como dije, quería entrar al texto mismo, pero tantas cosas vinieron a mi mente esta semana que probablemente debieron haber sido cubiertas en la introducción. Entonces, si me permite un poco, las pruebas pueden venir a nuestra vida mediante varios medios y con varios propósitos en mente. Permítame sugerirle algunas.
Muy bien, en primer lugar, las pruebas vienen para probar la fortaleza de nuestra fe. Y realmente entramos a esto la semana pasada, solo quiero tocar esta. Las pruebas vienen para probar la fortaleza de nuestra fe. Hay una gran ilustración de esto en 2 de Crónicas 32-31. No necesita buscarlo, le voy a citar esa parte del texto. Se relaciona con Ezequías, quien era rey, y de Ezequías dice, escuche, Dios lo dejó para probarlo a fin de saber todo lo que había en su corazón. ¿Escuchó eso? Dios lo dejó para probarlo a fin de que supiera todo lo que había en su corazón. ¿Para que pudiera saber quién? Bueno, no Dios. Dios no necesitaba saber mediante la prueba lo que estaba en el corazón de Ezequías. Lo sabía por omnisciencia, ¿verdad? ¿Dios tiene que probarlo para descubrir lo que hay en su corazón? No. Dios no tiene que probar a ninguno de nosotros para descubrir lo que hay en nuestro corazón. Dios nos prueba para que podamos descubrirlo nosotros. En otras palabras, nos ayuda al hacer ese inventario espiritual. Él nos ayuda para examinarnos a nosotros mismos. Necesito saber, y usted necesita saber, la fortaleza de nuestra fe, y entonces Dios trae pruebas a nuestras vidas para demostrarnos la fortaleza o la debilidad de nuestra fe. Si usted en este momento está enfrentando una prueba severa, ¿le está revelando es usted la fortaleza o debilidad de su fe? ¿No es cierto? Si usted está levantando su puño contra Dios, si se está preguntando por qué está pasando, si usted está enojándose todo el tiempo y preocupándose, si usted está en ansiedad de la mañana hasta la noche, hay una buena indicación de que usted tiene una fe débil. Si por otro lado usted está atravesando una prueba y se encuentra a sí mismo descansando en el Señor, habiéndolo dejado en su cuidado, dejándolo llevar la carga del mismo, y a lo largo de su vida está regocijándose lo mejor que puede en una situación difícil, esperando porque Dios le muestre la manera de salir, entonces usted está viendo que usted posee la fortaleza de la fe. Entonces, en un sentido, debemos estar agradecidos por las pruebas, porque nos ayudan en el inventario de nuestra propia fe. Eso es muy útil. Siempre quiero saber en dónde está mi fe, para que pueda ser más fuerte, porque entre más fuerte sea mi fe, lo más probable es que sea más útil para Dios. Cuando Habacuc estaba atravesando el misterio de su propia situación, en la promesa devastadora de que los caldeos iban a venir y iban a aplastar a su pueblo, a pesar de todo, él dijo, aun si la higuera no florece y el fruto no está en la vid, y el olivo no produce, y en el campo no hay comida, y los rebaños son quitados, y no hay rebaño en el establo. En otras palabras, si todo lo que yo conozco como normativo en la vida cesa, aún así me regocijaré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová Dios es mi fortaleza, y Él hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Y después al final Él dice al cantante principal, en mis instrumentos de cuerdas, esto es alabanza. Cántelo. En medio de un misterio imposible de resolver, su confianza nunca titubeó. Y en medio de esto, él supo que tenía fortaleza en su fe. Y entonces, uno de los propósitos de la prueba es revelarle a usted y a mí la fortaleza de nuestra fe para que podamos avanzar a lo largo del camino para alcanzar una mayor fortaleza. Job fue probado. Como resultado de su prueba, en el capítulo 42, en ese texto conocido, él dice, de oídas te había oído, y ahora mi ojo te ve y me arrepiento, me aborrezco a mí mismo, me arrepiento en polvo y cenizas. En otras palabras, él dijo, quiero confesar mi pecado. Señor, nunca antes realmente te había visto como te veo ahora. Y me doy cuenta de que algunas de las cosas que pensaba acerca de ti, dije acerca de ti y sentí acerca de ti fueron pecaminosas. Señor, mi fe y sus debilidades han sido reveladas. Entonces las pruebas vienen como una prueba de la fortaleza de nuestra fe. En segundo lugar, debemos reconocer que las pruebas vienen para humillarnos. Vienen para recordarnos que no debemos pensar con mayor confianza en nuestra fortaleza espiritual como debiéramos. Está relacionado de cerca con la primera, pero es un poco diferente. Vienen no solo para mostrarnos nuestra fortaleza, sino que vienen para humillarnos, no sea que pensemos que somos más fuertes espiritualmente de lo que somos. Esto es ilustrado, creo yo, quizás de la manera más vívida como en cualquier otro lugar en las Escrituras. En el maravilloso testimonio de Pablo en 2 Corintios 12, usted sabe, él dice en el versículo 7, él dice, no sea que me enaltezca en sobremanera. En otras palabras, a menos de que yo tenga un concepto más alto de mí del que debo pensar, debido a la abundancia de las revelaciones y por haber sido arrebatado al tercer cielo y todas las cosas que Pablo pudo hacer y el poder del Espíritu, milagros y señales y maravillas y obras poderosas y revelaciones que le vinieron a él por parte de Dios. Y en medio de todas estas cosas, él bien pudo haberse exaltado en su propia mente. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne para afligirme. Simplemente para bofetearme todo el tiempo, no sea que me exalte
en sobremanera. Y debemos reconocer que Dios permite pruebas en nuestras vidas, especialmente cuando somos bendecidos en lugares de servicio espiritual, para mantenernos humildes, no sea que pensemos que tengamos más confianza en nuestra propia fortaleza espiritual de lo que debiéramos y comencemos a sentirnos como si fuéramos invencibles. Hay una tercera razón conforme pensé en estas cosas y estas realmente son mis propias reflexiones. Estoy tratando de verlos desde el punto de vista bíblico y personal. Yo creo que el Señor trae pruebas a nuestras vidas también para alejarnos de cosas mundanas. Para alejarnos de cosas mundanas. ¿Alguna vez se ha dado cuenta de que conforme pasan los años y ha acumulado más cosas, más muebles o autos o casas o cuentas de banco o lo que sea, más éxito ha tenido, más cosas mundanas ha hecho, ha estado aquí, ha estado allá, ha viajado, ha visto esto, ha visto aquello, ha notado que conforme eso ha pasado en su vida, esas cosas tienden a tener menos y menos importancia? Hubo un tiempo cuando usted pensaba que eran las cosas más deseables en la vida y ahora usted ya no piensa eso porque no han podido satisfacer o enfrentar o ayudarle con lo que realmente importa en la vida. Realmente no resuelven problemas profundos, ansiedades grandes, heridas, y cuando las pruebas vienen a su vida y cuando usted busca todas esas cosas mundanas y no hacen diferencia alguna y no significan absolutamente nada, esa prueba lo está alejando de esas cosas, porque está demostrando su incapacidad total de resolver algún problema o de proveerle algún tipo de recurso real en un tiempo de estrés. Necesitamos ser alejados de eso. Felipe, usted sabe, en Juan 6, él viene a Jesús y él dice, ¿cómo vamos a encontrar pan para alimentar a estas personas? Él está viendo las cosas desde un punto de vista mundano. No hay tiendas por aquí, no hay suficiente pan de cualquier manera. Tenemos una multitud aquí, una multitud enorme. ¿Cómo vamos a conseguir alimento para 5,000 hombres más las mujeres y los niños? Y entonces él dice, bueno, Felipe, tú dime, ¿dónde vamos a comprar pan? Y dice en el versículo 6, y esto lo dijo para probarlo. Quería saber si Felipe iba a buscar recursos mundanos. Y claro, así lo hizo. Pero no sirvió de nada en ese punto porque el Señor entonces creó una comida y rápidamente alejó a Felipe de las cosas mundanas y lo satisfizo con las cosas espirituales. Pienso en Moisés. ¿Se acuerdan en el capítulo 11 de Hebreos, versículos 24 al 26? Él había sido creado en la casa de Faraón. Él había sido creado como un príncipe en Egipto. Durante 40 años él fue educado. Él literalmente estaba en la línea de la familia de Faraón para la prominencia. Él había alcanzado el ápice de la sociedad egipcia, la cual estaba en la cúspide del mundo. Toda la educación, todo el dinero, todo el prestigio, todo el honor, todo el éxito, toda la comodidad estaba ahí en sus manos. Pero él consideró el menosprecio de Cristo, el ungido del Señor, riquezas mayores que los tesoros de Egipto. Como puede ver, él había quitado sus ojos de todo eso y él había comenzado a estar preocupado por la prueba de su pueblo. Y el Señor usó esa prueba para alejarlo de las cosas mundanas. Las pruebas van a hacer eso. Hay un cuarto, creo yo, propósito en las pruebas. Creo que nos llaman a lo que podríamos llamar una esperanza eterna. Las pruebas en la vida, no sé cómo operan para usted, pero sé que operan así en mi vida. Las pruebas en mi vida tienden a hacerme querer ir al cielo. ¿Alguna vez ha notado eso? Eso es lo que estoy diciendo. No quiero hacerlo demasiado difícil, es bastante simple. Nos llaman a una esperanza eterna, como el querido hombre que me escribió la carta. Y dijo que ella murió en mis brazos, gracias al Señor por un Salvador que conquistó la muerte. De pronto el cielo para él es más dulce de lo que jamás ha sido. La pequeña familia que perdió a 2 hijas, el cielo para ellos es más dulce de lo que jamás ha sido. Y tienen una nueva manera, como lo que debo decir, una nueva falta de interés en el mundo pasajero. ¿No diría usted, si usted ha perdido a un ser querido? Si las personas más preciadas en su vida y la persona más preciada en su vida, el Señor Jesucristo, y si las posesiones más preciadas en su vida han sido colocadas como tesoro en el cielo, usted va a tener una relación muy, muy distante con este mundo pasajero. Entonces, las pruebas tienden a mostrarnos la bancarrota de los recursos humanos y alejarnos del mundo y en cierta manera nos dirigen a la esperanza celestial. En Romanos 8, entre muchas escrituras que podrían ser señaladas, simplemente para apoyar ese pensamiento, en Romanos capítulo 8, dice, el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios y si hijos entonces herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si sufrimos con Él para que también seamos glorificados con Él. Y considero los sufrimientos del tiempo presente no dignos de ser comparados con la gloria que será revelada en nosotros.
Conforme enfrento el sufrimiento, Pablo dice, simplemente me vuelvo más y más hambriento por la gloria y veo a la creación entera gimiendo y esperando la esperanza, esperando la gloriosa, versículo 21, liberación de los hijos de Dios. Y después en el versículo 24, 23, él dice, estamos gimiendo, esperando la redención de nuestro cuerpo, versículo 24, somos salvos en esperanza. Entonces enfrentamos pruebas. Las pruebas nos dan un deseo mayor por aquello que es eterno, nos ayudan a anhelar la ciudad eterna, colocan nuestros deseos en las cosas de arriba. Eso es algo espiritual muy importante. Nos hacen pensar en cosas divinas, cosas celestiales. Y eso es lo que Pablo dijo en 2 Corintios 4:16. Por lo que no desmayamos, porque aunque nuestro hombre exterior está desgastándose, el hombre interior se renueva día tras día, y nuestra aflicción leve, que es por un momento, nos trae un peso eterno mucho más grande. Y después dice esto, mientras que no vemos las cosas que son vistas, sino las que no son vistas, porque las cosas que son vistas son temporales, pero las cosas que no son vistas son eternas. ¿Cómo es que él llegó a tener ese tipo de actitud? Oh, es muy fácil. Simplemente regresa al versículo 8. Somos afligidos por todos lados. Somos perseguidos, siempre llevando en nuestro cuerpo la muerte de Jesucristo. Versículo 12, la muerte opera en nosotros. Él está atravesando tantos problemas que no es sorprendente que no le guste el mundo. Él preferiría estar en la gloria. Entonces, como puede ver, las pruebas tienen un propósito muy, muy útil. Prueban la fortaleza de nuestra fe, nos humillan, no sea que tengamos más confianza en nuestra fortaleza espiritual de lo que debiéramos, nos alejan de cosas mundanas y nos llaman a una esperanza celestial. En quinto lugar, las pruebas también cumplen un propósito muy importante, porque revelan lo que realmente amamos. Revelan lo que realmente amamos. ¿Podría haber habido algo más querido para Abraham que Isaac? ¿Algo? Es cuestionable que algo pudo haber sido más querido por él que Isaac. ¿Algo en este mundo? Ciertamente Dios estaba más cercano a él que Isaac, pero esa fue la prueba. Descubrir si él amaba a Isaac más que amaba a Dios, o si él amaba a Dios más de lo que amaba a Isaac. Esa era la prueba. Como puede ver, las pruebas revelarán lo que usted realmente ama por cómo reacciona usted. Como puede ver, si usted ama de manera suprema a Dios, usted va a decirle, gracias Dios por lo que tú estás logrando, cumpliendo a través de esto. Ayúdame a ver eso. Y te doy la gloria a través de lo que tú estás permitiendo que suceda. Pero si usted realmente se ama a sí mismo más que a Dios, usted va a decir, Dios, ¿por qué haces esto? Y usted se va a enojar, y usted se va a molestar, y usted se va a amargar, y usted va a estar lleno de ansiedad. Como puede ver, hay un sentido en el que si algo está más cercano a usted que Dios, entonces Él lo tiene que quitar. Él lo tiene que tener. Entonces, en mi propia vida, solo quiero asegurarme de que nada esté más cerca de mí que el Señor, porque no quiero que lo quite, no que Él siempre lo hace. Estaba pensando en esto y leyendo ahí en el Pentateuco un poco, y llegué a Deuteronomio capítulo 13, versículo 3. ¿No escucharás las palabras de ese profeta o ese soñador de sueños? Este sería un falso profeta. Porque Jehová tu Dios, escuche esto, te prueba para saber si amas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. ¡Wow! El Señor está probándote para ver a quién amas en realidad. Si lo amas a Él con todo tu corazón y con toda tu alma. En Lucas 14, 26, si alguno viene en pos de mí y no aborrece a su padre y madre y esposa e hijos y hermanos y hermanas y también su propia vida, él no puede ser, ¿qué? Mi discípulo. Y el que no lleva su propia cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo? Él literalmente está diciendo que es algo cristiano el odiar a todo mundo, incluyéndote a ti mismo. No, lo que él quiere decir con esto es, si usted no ama a Dios, a grado que usted, de manera dispuesta, si es necesario, se distancia de padre, madre, esposa, hijos, hermano, hermana, y aún su propia vida, entonces no ama a Dios de manera suprema. Usted no es digno de ser su discípulo. ¿Qué quiere decir aislarse, distanciarse? Queremos decir que usted va a hacer la voluntad de Dios en primer lugar y sobre cualquier otra cosa, sin importar lo que apela a aquellos que están cerca de usted. No importa lo que le importa a su padre, o a su madre, o a su esposa, o a su hijo, a su hermano, hermana, o a su propia carne. Usted va a hacer la voluntad de Dios sin importar lo que ellos quieran, porque ahí está su amor supremo. Dios quería, en el caso de Abraham, que Abraham y todos nosotros supiéramos a quién amaba Abraham más. Él le dijo a él, Isaac, tu único, a quien amas. Abraham pasó la prueba. ¿A quién amaba Abraham más que a cualquier otra persona? A Dios. Y ese es el valor de la prueba.
Abraham descubrió que él amaba a Dios más que a cualquier otra persona, y todo mundo supo eso. Es tan importante señalar eso. Cuando usted atraviesa una prueba, descubra lo que revela acerca de su amor. Hay un sexto propósito en las pruebas que realmente es muy, muy útil, y es el siguiente. Las pruebas nos enseñan a valorar la bendición de Dios. Las pruebas nos enseñan a valorar la bendición de Dios. Nos enseñan a valorar la bendición de Dios. La razón nos enseña a valorar el mundo. Los sentimientos nos enseñan a valorar el placer. La fe nos dice que valoremos el mundo de Dios, la palabra de Dios, el favor de Dios, la bendición de Dios. La razón dice, aprovecha lo más que puedas del mundo. El sentimiento dice, encuentra el placer a costa de lo que sea. La fe dice, obedece la palabra de Dios y sé bendecido. Como puede ver, las pruebas nos enseñan la bendición de la obediencia. En medio de una prueba obedecemos y somos bendecidos. Eso es lo que buscan enseñar. Nos muestran que la obediencia, a costa de lo que sea, trae la bendición de Dios. El salmista dice en el Salmo 63:3, y esto a partir de la experiencia personal, porque tu misericordia es mejor que la vida, mis labios te alabarán. Dios, he visto tu misericordia y es lo mejor que hay. Lo mejor que hay. Jesús es el ejemplo perfecto de esto en Hebreos 5. En los días de su carne, Él ofreció oraciones, súplicas, con clamor, con lloro, fuerte y lágrimas, aquel que era poderoso para salvarlo de la muerte. Jesús está atravesando la prueba del huerto. Eso es lo que se retrata ahí. Y Él estaba sudando gotas de sangre, llorando y clamando porque Dios lo librara. Y Él fue oído en que Él temía, y aunque Él fue hijo y uno amado, sin embargo, Él aprendió la obediencia por las cosas que sufrió. Y habiendo sido perfeccionado, se volvió el autor de eterna salvación a todos los que le obedecen. Y escuche, mediante el sufrimiento Él fue obediente y Dios lo exaltó. Filipenses 2 lo dice de otra manera. Él fue humillado, tomó la forma de hombre, se ofreció a sí mismo en la muerte y Dios lo exaltó hasta lo sumo. Las pruebas nos colocan en medio del sufrimiento para que obedezcamos en el sufrimiento y entonces recibamos la bendición completa de Dios. Y yo diría que cuando usted atraviesa una prueba, si usted aprende a obedecer a Dios, usted experimentará la emoción de su bendición. Esa es su promesa. Permítame darle dos más que son propósitos del sufrimiento. Número 7, el sufrimiento viene, y este es un propósito de mucho, mucho valor. El sufrimiento viene para capacitarnos, para ayudar a otros en su sufrimiento. Algunas veces cuando el sufrimiento viene, quizás no tenga ningún otro propósito que capacitarnos mejor para ayudar a otros en su sufrimiento. Yo pienso en eso con respecto al capítulo 22 de Lucas, en donde Jesús le dice a Pedro y el Señor le dijo, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha deseado para zarandearos como a trigo. Satanás te va a tomar y te va a sacudir. Y yo he orado por ti que tu fe no falle. Ahora escucha esto. Para que cuando tú te vuelvas, tú salgas de eso. Él dice, fortalezcas a tus hermanos. Ahí está, un propósito maravilloso. Es como Jesús en Hebreos capítulo 4, Hebreos capítulo 2 también, quien se convierte en un sumo sacerdote misericordioso y fiel, que es poderoso para ayudar a aquellos que vienen a Él, porque Él ha enfrentado toda prueba que nosotros hemos enfrentado, ¿verdad? Eso es lo que lo hace a Él un sumo sacerdote fiel y misericordioso. Entonces enfrentamos pruebas con el propósito de poder ayudar a otros. ¡Qué maravilloso! ¡Cuán maravilloso es que Dios nos permita aprender por la experiencia para instruir a otros! Y después, finalmente, el octavo. Y esto nos lleva al pasaje. Tendremos que esperar una semana, pero en octavo lugar, las pruebas vienen para desarrollar fortaleza perseverante para una mayor utilidad. Vienen para desarrollar fortaleza perseverante para una mayor utilidad. De nuevo, Thomas Manton dijo, y cito, cuando todas las cosas están en silencio y cómodas, vivimos por los sentidos en lugar de vivir por la fe. Pero el valor de un soldado nunca es conocido en tiempos de paz. Fin de la cita. Tiene razón. El valor de un soldado nunca es conocido en tiempos de paz. Dios tiene su propósito en la prueba, y con Él nos va a dar mayor fortaleza. Conforme usted atraviesa una prueba, sus músculos espirituales son ejercitados. Usted se fortalece para el siguiente.
Eso significa que usted puede enfrentar un enemigo mayor. Eso significa que usted es más útil. Usted atraviesa otra prueba y otra prueba y otra prueba. Y todas esas lo están fortaleciendo, hasta que ahora su utilidad se está incrementando y su fortaleza lo hace más útil. Y entonces, entre más útil es usted, más usado es usted. Y entre más usado es usted, más logra en el poder del Espíritu para la gloria de Dios. Entonces, permítame resumirlo. ¿Cuál es el propósito de Dios conforme Él nos prueba? En primer lugar, para probar la fortaleza de nuestra fe, para que podamos saber en dónde está nuestra fortaleza o no lo está. En segundo lugar, para humillarnos, no sea que lleguemos a tener más confianza en nuestra propia fortaleza espiritual de lo que debiéramos. En tercer lugar, para alejarnos de cosas mundanas. En cuarto lugar, para llamarnos una esperanza celestial para que vivamos enfocados en lo de arriba y no en lo de abajo. En quinto lugar, para revelarnos lo que realmente amamos. En sexto lugar, para enseñarnos a valorar la bendición de Dios y a valorarla conforme viene a nosotros en los tiempos de sufrimiento. En séptimo lugar, para capacitarnos para ayudar a otros en sus pruebas, para sobrellevar los unos las cargas de los otros. Y en octavo lugar, para desarrollar una fortaleza perseverante para una mayor utilidad, para que Dios nos pueda colocar en lugares más importantes de ministerio y eficacia. Ahora, todos estos son propósitos que valen la pena, todos estos encajan en el plan de Dios por su gracia, pero la pregunta que todavía está en su mente como en la mía, muy bien, van a venir. Regresemos a Santiago 1 simplemente para un pensamiento de conclusión. Dice que van a venir, la prueba de su fe va a venir, versículo 3, versículo 12. Bienaventurado es el hombre que soporta la prueba, después de que es probado, va a ser recompensado. Van a venir, no hay manera de evitarlos, y podríamos decir, sé que van a venir, y sé que todos estos son los propósitos de Dios en ellos, y Él quiere cumplir todo eso. Puedo entender eso, pero todavía no responde a la pregunta, ¿cómo enfrento esto cuando estoy en medio de ellas? ¿Cómo las atravieso? Está bien tener todo esto en una lista en mis notas de sermón, pero ¿cómo enfrento esa prueba? Y ahí es donde Santiago 1, 2 al 12 realmente hablan. En primer lugar, se necesita una actitud gozosa. El primer medio para perseverar en una prueba es una actitud gozosa. Hermanos míos, tened por sumo gozo. La segunda es una mente que entiende, sabiendo esto, que esta prueba está produciendo algo. La tercera es una voluntad sumisa. Mas tenga la paciencia su obra perfecta. En otras palabras, deje que suceda porque Dios está operando. Está llevando a cabo su obra. La cuarta, en los versículos 5 al 8, es un corazón que cree. Pídele a Dios lo que necesite y pida, versículo 6 dice, ¿en qué? En fe. Usted debe tener un corazón creyente que cree, para creer que Dios tiene un propósito y que Él va a suplir todo lo que usted necesita para esa prueba. Un corazón que cree. Y finalmente, en los versículos 9 al 11, un espíritu humilde. Un espíritu humilde. Usted persevera en medio de las pruebas con una actitud gozosa, una mente que entiende, una voluntad sumisa, un corazón que cree y un espíritu humilde. Ahora, la próxima vez vamos a ver esas últimas dos. Un corazón que cree y un espíritu humilde. Solo quería prepararlo y se diera cuenta de que vamos a ver verdades muy, muy emocionantes, en donde habla acerca de pedirle a Dios sabiduría, en donde habla acerca de pedir en fe, sin dudar, habla acerca de un hombre de doble ánimo y cómo ese hombre pierde todo de Dios. Y después vamos a ver esa área entera de un espíritu humilde y qué función tiene en la perseverancia. Usted ha escuchado a John MacArthur, maestro bíblico de Gracia a Vosotros. Para más información y acceso gratuito a todos los mensajes de John, así como una lista de libros incluyendo la Biblia de estudio, visite la página web en gracia.org. Gracia a Vosotros y el pastor John MacArthur se reservan